Yo maté a mi hermano con mis propias manos, no con un arma, sino con la verdad que él había enterrado durante años. La sangre no manché mis dedos, pero su rostro se desfiguró en agonía cuando le susurré al oído el nombre de la amante que compartíamos, la que él me robó junto con mi herencia. Ahora, mientras huyen de mí como ratas en la oscuridad de Madrid, sé que el verdadero veneno no está en el acero, sino en el eco de sus propias mentiras. Madrid bullía bajo un sol de julio que quemaba las aceras como si quisiera purgar los pecados de la ciudad. Yo caminaba por las calles del barrio de Salamanca, con el traje arrugado pegado a la piel por el sudor, sintiendo como cada paso me alejaba un poco más de la casa familiar en la que había crecido. Aquella mañana, en la notaría de la Gran Vía, todo se había derrumbado. Mi padre, el gran Antonio Ruiz, el Kenstracter que levantó rascacielos con el dinero sucio de comisiones ilegales, había firmado los papeles que me despojaban de todo. Es lo justo, hijo, me dijo con esa voz ronca de fumador empedernido, mientras mi hermano mayor, Javier, sonreía desde el otro lado de la mesa de caoba, como un lobo que acaba de clavar los dientes en la yugular. No era solo el dinero. Eran los recuerdos, las noches en que Javier y yo jugábamos en el jardín de la finca en las afueras de Toledo, persiguiendo luciérnagas hasta que el amanecer nos encontraba exhaustos y riendo. Éramos inseparables entonces. Dos sombras gemelas bajo la luna andaluza que mi madre invocaba en sus cuentos. Pero ella se fue demasiado pronto. Un cáncer que la devoró en silencio, dejando un vacío que Javier llenó con ambición y yo con lealtad ciega. Ahora, esa lealtad se convertía en bilis en mi garganta. La herencia, el 60% para él, el 30% para mi hermana menor, Elena, y un mísero 10% para mí, por los servicios prestados, como si yo hubiera sido un sirviente en mi propia familia. Salí de la notaría con las manos temblando, el corazón latiendo como un tambor de guerra en el pecho. Me detuve en una cafetería de la Plaza de Colón, pedí un cortado que no toqué, y saqué el teléfono. Un mensaje de Javier, lo siento, hermano. Papá lo decidió así. Ven a casa esta noche. Hablamos. Hablamos. Claro que hablamos. Pero no con palabras. Con verdades que él había sepultado bajo capas de mentiras. Regresé a mi apartamento en Malasaña, un cuchitril que alquilaba con el sueldo de editor freelance, rodeado de pilas de manuscritos inéditos que olían a sueños rotos. Me senté en el sofá raído, con una botella de Rioja en la mano, y dejé que el vino me quemara la garganta mientras repasaba las cuentas. Mi padre no solo me había robado el futuro, había borrado mi pasado. Recordé la noche en que descubrí la aventura de Javier con Laura, mi prometida de entonces. Fue hace 5 años, en una fiesta en la casa de campo. Yo la había llevado allí, orgulloso de su risa contagiosa, de cómo bailaba descalza sobre la hierba húmeda. Pero Javier, siempre el carismático, el que heredaba el encanto paterno, se la llevó a un rincón oscuro. Los vi, envueltos en sombras, sus cuerpos entrelazados como serpientes. No grité. No la confronté. Me fui, tragándome el veneno. Porque ¿qué hermano traiciona a su sangre? Años después, Laura se casó con él. Tuvieron una hija, Sofía, de ojos grandes y curiosos que me miraban como si yo fuera un tío excéntrico. Y yo, el idiota, asistí a la boda. Brindé por su felicidad, mientras por dentro se me pudría el alma. Ahora, con la herencia robada, todo encajaba. Javier no solo me quitó el amor, sino que se aseguró de que yo nunca tuviera nada más. Elena, mi hermana, la dulce Elena que siempre mediaba en nuestras peleas, había firmado los papeles sin pestañear. Es por el bien de la familia, me dijo por teléfono esa tarde, su voz temblorosa pero firme. ¿El bien de quién? De ellos.
¿Que ahora nadaban en millones mientras yo me ahogaba en deudas? Decidí desaparecer esa misma noche. Empaqué una mochila con lo esencial: pasaporte, algo de ropa, el viejo cuchillo de caza que mi abuelo me regaló antes de morir en las sierras de Guadarrama. No era para matar, era para recordarme que la supervivencia exige filo. Dejé una nota en la mesa: no busquen lo que ya perdieron. Salí al balcón. Miré las luces de Madrid parpadeando como estrellas falsas. Y salté la verja trasera. El metro me llevó hasta Atocha. Y de allí, un tren nocturno a Sevilla. No huía, planeaba. La venganza no es un arrebato, es una sinfonía. Nota a nota, hasta que el telón cae sobre el caos. En Sevilla, me instalé en un hostal cutre del Triana, con vistas al Guadalquivir que fluía perezoso bajo la luna. Allí, en la penumbra de habitaciones que olían a jazmín y tabaco rancio, empecé a tejer la red. Llamé a un viejo contacto, Marcos, un jeque de la escena underground de Barcelona que me debía un favor desde que le publiqué su novela gráfica sobre la crisis del 2008. Necesito todo sobre Javier Ruiz: cuentas bancarias, amantes, deudas ocultas, le dije. Su risa cascada resonó en la línea. Esto te va a costar, carnal. Pero por ti, lo hago gratis. Dame una semana. Mientras esperaba, deambulé por las calles empedradas, perdiéndome en el laberinto de patios floridos y tabernas donde los flamencos lloraban sus penas con palmas y tacones. El sur de España siempre me había calmado, con su calor que abraza como una amante traidora. Pero ahora, cada sombra me recordaba a Javier, su risa estruendosa en las verbenas de agosto, su mano en mi hombro fingiendo fraternidad. La rabia crecía, un fuego lento que me consumía las noches. Soñaba con Laura, su cabello castaño cayendo como una cascada sobre mi pecho, y me despertaba con el puño apretado, jurando que pagaría por cada caricia robada. Una semana después, Marcos me envió un archivo encriptado. Lo abrí en un cibercafé de la Macarena, con el corazón acelerado. Javier no solo había falsificado documentos para quedarse con mi parte de la herencia, había desviado fondos de la empresa familiar a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Peor aún, estaba involucrado en un escándalo de corrupción urbanística en Madrid, sobornos a concejales para aprobar edificios fantasma. ¿Y Laura? Laura sabía todo. Emails interceptados la mostraban, urgiendo a Javier a acabar con el problema del hermano. ¿El problema? Yo era el problema. La furia me invadió como una ola del Atlántico. No lloré, reí. Una risa seca que asustó al camarero moro que me sirvió el té. Ahora tenía munición. Pero la venganza no se sirve fría, se cuece a fuego lento, hasta que el sabor amargo impregna cada bocado. Volví a Madrid en autobús, anónimo entre turistas con mochilas y sonrisas falsas. Me instalé en un piso franco en Lavapiés, pagado en efectivo, rodeado de grafitis que gritaban injusticias olvidadas. Desde allí, empecé a esparcir veneno digital, leaks anónimos a periodistas de El País, pistas a la Guardia Civil sobre las cuentas offshore. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte sería personal. Elena me llamó esa noche, su voz quebrada por el llanto. Héctor, ¿dónde estás? Papá está furioso. Javier dice que te has vuelto loco. Vuelve, por favor. Somos familia. Familia. La palabra me provocó náuseas. Diles que bromeen sobre mi desaparición en la próxima reunión, respondí, y colgué. Sabía que lo harían, lo habían hecho siempre, riendo de mis fracasos como si fueran anécdotas de bar. Ahora, esa broma les costaría el alma. Los días se convirtieron en una niebla de insomnio y café negro, mientras Madrid se convertía en mi tablero de ajedrez. Yo era el peón que se transforma en reina,
moviéndome en silencio entre las piezas que Javier creía controladas. Por las mañanas, me disfrazaba de oficinista anodino, traje gris, gafas de montura gruesa compradas en un mercadillo de El Rastro, y me colaba en las cafeterías cercanas a la oficina de Ruiz Construcciones en La Castellana. Desde allí, observaba Javier llegando en su Audi reluciente, con Laura a su lado, su mano posesiva en la cintura de ella como una marca de ganado. Recordaba cómo nos conocimos, a Laura y yo, en una librería de la Cuesta de Moyano. Ella buscaba ediciones raras de Lorca. Yo firmaba ejemplares de mi primer libro, un poemario fallido sobre amores perdidos. Tus palabras sangran, me dijo, y en ese momento, supe que era mi musa. Hicimos el amor esa misma noche en mi apartamento, con la lluvia golpeando las ventanas como un tambor de pasión. Pero Javier, siempre al acecho, la vio en mí una conquista más. La robó no por amor, sino por ego, para demostrar que él siempre ganaba. Ahora, viéndolos juntos, la bilis subía. Mandé el primer anónimo, una carta a la redacción de ABC, con extractos de los emails de Laura. Tu mujer sabe de tus trapos sucios. Pregúntale por las noches en el Hotel Eurostars. No firmé. No hacía falta. Al día siguiente, los titulares hablaban de sospechas de corrupción en Ruiz Construcciones. Javier palideció en las noticias de la tele. Lo vi desde un bar de Usera, riendo por primera vez en semanas. Elena era el eslabón débil. Mi hermana, con sus 35 años y su galería de arte en Chueca, siempre había sido la pacificadora, la que horneaba magdalenas en Navidad para unirnos. Pero ahora, sus llamadas eran diarias, un goteo de súplicas que me erosionaban. Héctor, Javier está destrozado. Dice que te necesita. Y Sofía pregunta por su tío. Sofía. La niña inocente en medio del huracán. La llamé una vez, desde un teléfono desechable. Tío, ¿cuándo vienes a jugar al parque? Su voz infantil me atravesó como un cuchillo. Colgué, maldiciendo mi debilidad. No podía arrastrarla al abismo, pero tampoco perdonar. Marcos me envió más fotos de Javier en reuniones clandestinas con políticos del PP. Maletines cambiando de manos en parkings subterráneos. Una en particular me heló, él y mi padre, riendo en un yate en Ibiza, con Laura sirviendo champán. ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio? La traición no era solo de Javier, era un complot familiar. Papá, con su artritis que lo hacía cojear como un rey destronado, había orquestado todo para proteger el legado. ¿Proteger? Lo habían envenenado con sus ambiciones. Decidí golpear más cerca. Me infiltré en la gala benéfica de la Fundación Ruiz, disfrazado de camarero. El salón del Palacio de Cibeles brillaba con candelabros y trajes de diseñador. Un circo de hipocresía donde los ricos lavaban culpas con donativos. Serví copas de cava, oyendo fragmentos, pobre Javier, con el escándalo. Pero es fuerte. Saldrá adelante. Laura estaba allí, radiante en un vestido rojo que recordaba nuestra primera cita. Se acercó al buffet, y por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. ¿Me das un poco más?, pidió, sin reconocerme bajo la peluca y el bigote postizo. Le serví, rozando su mano deliberadamente. Cuidado con lo que robas, señora. A veces, quema. Se tensó, pero sonrió, atribuyéndolo a un error. Esa noche, en el piso franco, planeé el siguiente movimiento. No bastaba con ruina financiera, necesitaba que sintieran la pérdida en las entrañas. Contacté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Ramón, que olía a colonia barata y rencor. Encuéntrame pruebas de que Javier abusa de Laura. No físicamente, emocionalmente. Algo que la haga dudar. Ramón, por 500 euros, cavó en el pasado.
2 días después, grabaciones de discusiones. Javier gritando sobre deudas que ella causó, culpándola por no darle otro hijo. Laura, en lágrimas, suplicando perdón. Se lo envié a ella. Anónimo. Con una nota, él te usa como usó a tu hermana. ¿Hermana? Un farol. Pero efectivo. Al amanecer, su llamada llegó al teléfono desechable. Héctor, ¿eres tú? Por Dios, contéstame. No lo hice. Dejé que el silencio la devorara. La ciudad parecía conspirar conmigo. Una tormenta azotó Madrid esa semana, inundando las alcantarillas y dejando calles como ríos de lodo. Era metáfora perfecta, la podredumbre Ruiz saliendo a flote. Javier dimitió temporalmente de la empresa, según las noticias. Papá sufrió un infarto leve, hospitalizado en La Paz. Elena me escribió, vuelve. No seas egoísta. ¿Egoísta? La palabra me enfureció. ¿Quién lo era? ¿Robando un imperio a su sangre? En una taberna de la Latina. Conocí a Inés, una periodista freelance con ojos verdes y cicatrices de batallas perdidas contra la censura. Hablamos de traiciones, de familias que devoran a sus hijos. La venganza es un espejo, me dijo, mientras compartíamos una tortilla. Te refleja deformado. Le conté mi historia a medias, y ella prometió ayudarme con un artículo demoledor. Pero en el fondo, temía que tuviera razón. Cada paso me hundía más en la oscuridad, y el hombre que miraba en el espejo ya no era el poeta soñador, era un espectro con sed de sangre. La llamada de Sofía llegó esa noche. Tío, papá llora por las noches. Dice que tú lo odias. El mundo se detuvo. Colgué, pero el daño estaba hecho. La inocencia como arma. Javier era más astuto de lo que creía. La red se cerraba, pero las grietas en mi armadura se ensanchaban. Madrid, con su pulso incesante de sirenas y murmullos, me asfixiaba. Me mudé a un sótano en Vallecas, pagado con los últimos ahorros, donde el olor a humedad se mezclaba con el de mis propios miedos. Allí, en la penumbra iluminada por una bombilla colgante, revisaba los hilos, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción avanzaban. Allanamientos en las oficinas de Ruiz. Javier, acorralado, empezó a contraatacar. Mensajes en redes, mi hermano Héctor ha desaparecido. Sospecho de su estabilidad mental. Por favor, si lo ven, avisen. Estabilidad mental. El golpe bajo. Recordé las sesiones con el terapeuta después de la muerte de mamá, cuando Javier me animaba a hablarlo todo. ¿Animaba? Ahora sabía que filtraba mis confesiones a papá, pintándome como el débil, el que no merecía el trono. La rabia se convertía en paranoia, cada sombra en la calle era un sicario suyo. Inés se convirtió en mi ancla. Nos veíamos en parques olvidados, como el de la bombilla, bajo cerezos que soltaban pétalos como lágrimas rosadas. Ella, con su libreta llena de notas garabateadas, me interrogaba, ¿vale la pena destruirlos si te destruyes tú? Sus palabras me herían, pero su presencia me avivaba. Una noche, bajo la lluvia fina, nos besamos. Fue desesperado, como si intentáramos ahogar demonios en saliva y calor. No te enamores de un fantasma, le advertí. Ella rió, ya lo estoy. Elena irrumpió en mi vida como un vendaval. Me encontró en un mercado de maravillas. Gracias a un descuido mío, el teléfono desechable cargado en un enchufe público. Héctor, gritó, abrazándome entre puestos de frutas maduras. Su rostro, pálido y ojeroso, me rompió. Ven a casa. Papá quiere verte antes de... No terminó. Infarto leve, pero el miedo era real. La seguía regañadientes hasta un café cercano. Allí, entre tazas de chocolate humeante, confesó, Javier me obligó a firmar. Amenazó con cortar fondos a la galería. Pero yo lo sabía de Laura.
Lo siento. Lo sentía, sus ojos suplicantes me desarmaban. Elena, la mediatriz, había sido cómplice por supervivencia. Ayúdame a exponerlo. Le pedí. Asintió. Lágrimas rodando. Por mamá. Acordamos, ella plantaría dudas en la familia. Yo aceleraría los leaks. Pero al separarnos, vi en su mirada algo más, miedo a las consecuencias. La familia no perdona traidores. La escalada llegó con un artículo de Inés en El Confidencial. El Imperio Ruiz, corrupción, traición y una herencia envenenada. Detalles anónimos, pero punzantes. Javier contraatacó con una demanda por difamación. Pero el daño estaba hecho. Acciones de la empresa cayeron un 40%. Laura lo dejó. Lo supe por un email hackeado que Marcos me envió. No puedo más con tus mentiras. Sofía y yo nos vamos a casa de mis padres en Valencia. Javier, solo en su ático de Chamartín, se emborrachaba, según los vecinos sobornados por Ramón. Decidí el golpe maestro, confrontarlo cara a cara. Lo cité en el retiro, bajo el cristal pelas, al atardecer. Ven solo, o todo sale a la luz. Le escribí desde un bene. Llegó, demacrado, con ojeras como pozos. Héctor, hermano. ¿Qué demonios haces? Me quité la capucha, revelándome. Sus ojos se abrieron en shock. ¿Tú? ¿Por qué? Le conté todo, la noche en la casa de campo. Los emails. Las falsificaciones. Cada palabra era un latigazo. Él negó. Balbuceó excusas, papá me presionó. Laura. Fue un error. Error. La palabra me enfureció. Te robaste mi vida, Javier. Ahora, devuélvemela. Le di una USB con pruebas irrefutables. Confiesa, o la entrego a la policía. Se derrumbó, sollozando como un niño. Perdóname. Por Sofía. Sofía otra vez. El escudo perfecto. Lo dejé allí, roto, mientras el sol se hundía en tono sangre. Pero en el taxi de vuelta, el remordimiento me arañó. ¿Era esto venganza? ¿O solo más dolor? Inés me esperaba en el piso, con vino y brazos abiertos. Lo hiciste, murmuró. Hicimos el amor esa noche, pero en sus ojos vi la duda. ¿Cuánto más antes de que el monstruo me consumiera? Papá salió del hospital, y Elena me dio una reunión familiar. Por última vez, insistió. Acepté, sabiendo que era una trampa. La casa en Toledo, con sus viñedos marchitos por la sequía, olía a jazmín marchito y secretos. Papá, en bata, me miró con ojos acuosos. Hijo, la familia es sagrada. Sagrada. Javier, callado en un rincón, evitaba mi mirada. Elena servía vino, temblando. Hablamos de números, de redención. Pero cuando mencioné a mamá, el aire se espesó. Ella te quería a ti, Héctor. El sensible, dijo papá. Javier soltó una risa amarga. Míranos ahora. La tensión estalló cuando Laura llamó. Javier contestó, voz quebrada, no vuelvas. Es por Sofía. Colgó, y el silencio fue ensordecedor. Salí al jardín, fumando un cigarro que me quemó los dedos. Elena me siguió. Deitant, Héctor. Javier no es el villano. Papá. Papá, documentos falsos. Twist parcial, no era solo Javier. Pero el verdadero golpe vendría después. El abismo me miraba de vuelta, y en sus ojos vi mi propio reflejo distorsionado. Después de la reunión en Toledo, regresé a Madrid con el estómago revuelto, como si hubiera tragado vidrio molido. Papá había confesado a medias, las falsificaciones eran su idea, para proteger a Javier, el fuerte. Elena, con lágrimas, juró lealtad, te ayudaré a equilibrar las cuentas. Pero sus palabras sonaban huecas, como promesas de borrachos en una taberna de madrugada.
Inés se convirtió en mi refugio y mi condena. Nuestros encuentros eran febriles, sexo en moteles de extrarradio, conversaciones hasta el alba sobre justicia poética. La venganza es adictiva, me advertía ella, trazando mapas de cicatrices en mi espalda. Te come vivo. Tenía razón, pero el hambre era insaciable. Mandé la USB a la Guardia Civil. Anónima. 2 días después. Redadas, Javier detenido en su ático. Esposas plateadas contrastando con su camisa de seda. Las noticias lo mostraban cabizbajo, flanqueado por abogados caros que sudaban tinta. Laura reapareció, pidiendo asilo en mi sótano de Vallecas. Héctor, ayúdame. Javier me aterroriza ahora. Su perfume, el mismo de nuestras noches pasadas, me nubló la mente. La dejé entrar, contra mi instinto. Hablamos horas, de traiciones, de amores tóxicos. Te amé de verdad, susurró, su mano en mi rodilla. Mentira o verdad, no importaba. El deseo era un incendio. La besé, sabiendo que era traicionarme a mí mismo. Al amanecer, se fue, dejando una nota: Sofía está a salvo. Gracias. El clímax se gestaba. Papá, desde su mansión, me convocó solo. Conduje hasta las afueras, el camino serpenteando entre olivos centenarios que susurraban maldiciones. La finca, con su piscina turquesa y rosales espinosos, era un mausoleo de privilegios. Papá, en sillón de cuero, me ofreció brandy. Héctor, detén esto. La familia se desmorona. Sus ojos, velados por cataratas incipientes, suplicaban. Le mostré el último archivo de Marcos, grabaciones de él sobornando a un juez en los 90, el origen del imperio. Tú empezaste, padre. Ahora, acaba. Gritó. Un rugido de león herido, por ti lo hice todo. Te salvé de ser un fracasado como tu madre. Mamá. El nombre fue un detonador. La ataqué verbalmente, escupiendo verdades como la había ignorado en su lecho de muerte, priorizando un contrato en Barcelona. Papá se derrumbó, sollozando. Perdóname, hijo. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. Salí, dejando el brandy derramado como sangre en la alfombra persa. Elena me dio el caos. Organizó una reconciliación en su galería, con pintores y vino gratis como cortina de humo. Allí, entre lienzos abstractos de rabia contenida, Javier fue liberado bajo fianza. Me encaró en un rincón: esto no acaba bien, hermano. Tengo amigos en altos sitios. Amenaza velada. Respondí: tus amigos huyen como ratas. La pelea estalló: puños, cristales rotos, sangre en el suelo de mármol. Elena gritó, separándonos. Basta, por Sofía. Sofía. La llamé esa noche, desde un parque en Moncloa. Tío, ¿por qué papá está en la cárcel? Su voz, un puñal. Es un juego de grandes, pequeña. Pronto acabará. Mentí. El juego apenas empezaba. Inés descubrió mi affair con Laura. Eres un idiota. Me espetó en un café de Malasaña. Te estás convirtiendo en él. Discutimos. Su furia un espejo de la mía. Se fue, dejando su libreta, páginas con mi historia, lista para publicar. Pánico. La perseguí hasta su piso en Lavapiés, pero la puerta se cerró en mi cara. Elige, Héctor, venganza o redención. Elegí mal. Esa noche, hacké la cuenta de Javier en redes, publicando confesiones falsas pero creíbles: admito todo. Mi hermano merece justicia. El escándalo explotó. Demandas. Paparazzi acechando la finca. Papá sufrió otro infarto. Grave esta vez. En el hospital, Elena me suplicó: ven. Es tu padre. Fui, disfrazado de visitante. Lo vi. Tubos y monitores pitando como un requiem.
Susurré, paga por mamá. Salió del coma horas después, pero paralizado de medio cuerpo. La culpa me devoraba. Venganza o asesinato lento. Javier. Libre pero arruinado. Me buscaba. Ramón me advirtió, tiene un matón a sueldo. Cuidado. Me mudé de nuevo. A un convento abandonado en las afueras, donde monjas fantasmas rezaban por almas perdidas. Allí, solo con ratas y recuerdos, planeé el final, una carta colectiva. Pruebas irrefutables a la prensa. La fiscalía. La familia. Pero el twist se cernía. Invisible. El clímax irrumpió como una tormenta de agosto en las sierras. Repentino. Violento. Imparable. Estaba en el convento, garabateando la carta final bajo la luz de una vela que parpadeaba como mi cordura. Cuando Ramón llamó, Héctor. Escapa. Javier sabe dónde estás. Viene con refuerzos. El corazón me martilleó el pecho. Salí por la puerta trasera. El campo lunar extendiéndose como un mar de espigas secas. Corrí, el aliento rasgando la noche, hasta un camino polvoriento donde un viejo Peugeot robado me esperaba. Conduje hacia el norte, hacia la sierra de Guadarrama, donde mi abuelo cazaba ciervos en otoños olvidados. El paisaje, rocoso y eterno, me calmaba, pinos centenarios testigos de venganzas antiguas. Detuve el coche en un mirador, con vistas a Madrid lejana, un hormiguero de luces traidoras. Allí, encendí la radio, noticias de Javier declarando en directo. Mi hermano está loco. Ha forjado todo. Lo necesito de vuelta, por nuestra familia. Mentiras envueltas en lágrimas de cocodrilo. Elena me alcanzó por GPS hackeado, ironía cruel. Su coche, un Fiat destartalado, se detuvo chirriando. Bajó, envuelta en un abrigo raído, rostro surcado por ríos secos. Héctor, Deitant. Papá confesó todo en su lecho. No fue Javier solo, yo. Yo falsifiqué los papeles iniciales. Por miedo a que él nos dejara en la ruina. Confesión. El mundo se inclinó. Elena, la dulce Elena, cómplice desde el principio. Papá me obligó, pero lo hice. Pensé que te recuperarías, que encontrarías tu camino. Camino. Mi camino era ahora un precipicio. Gritamos bajo las estrellas, vientos helados azotando palabras como latigazos. Traidores todos. Rugí. Ella sollozó, somos humanos. Héctor. Rotos. Rotos. La abracé, odiándola y amándola en igual medida. Ayúdame a acabar. Asintió. Y juntos redactamos la carta, Verdades desnudas, firmada por los 3 hijos. Pero Javier llegó entonces. Faros cortando la oscuridad como cuchillos. Bajó de un todoterreno negro, con 2 matones fornidos flanqueándolo. Hermano, dijo, voz ronca por el whisky. Esto termina aquí. La confrontación fue primal, puños en la grava, sangre mezclándose con tierra. Golpeé a Javier en la mandíbula, sintiendo el crujido de hueso. Él contraatacó, un puñetazo en el riñón que me dobló. Los matones avanzaron, pero Elena gritó, basta, tengo las pruebas en el coche. Si lo tocan, todo sale. Dudaron. Javier, sangrando, se irguió, dame la USB. Héctor. Por Sofía. Sofía. El nombre nos paralizó. En ese impés, el twist estalló, un coche policial irrumpió. Sirenas ululando. No por nosotros, por Javier. Allanamiento en flagrante. Basado en una pista mía. Lo esposaron, forcejeando como un animal herido. Esto es tu culpa, aulló. Pero en sus ojos, no odio, terror puro. Héctor. Laura. Ella. Laura. El segundo golpe. Ramón llamó en ese caos, tu ex. No es quien crees. Está embarazada. De Javier. Sí, pero...
Hay más. Ella inició el plan. Para vengarse de ti por abandonarla después de la noche en la casa de campo. ¿Abandonarla? Recordé, la confronté esa noche. Herido. Y ella juró amor eterno. Pero según los archivos nuevos, Laura había orquestado todo con papá, seduciendo a Javier para infiltrarse, robando la herencia por una deuda Gamble que yo ignoraba. Yo, el traidor involuntario. El mundo se desmoronó. Elena me sostuvo mientras vomitaba en la cuneta. Javier, arrastrado al coche patrulla, gritó, perdóname, fue ella. Laura, la víbora en el nido. La llamé desde el mirador. Voz quebrada. Contestó. Serena, Héctor. Amor. Sabía que llegarías aquí. Confesó todo, el plan maestro, usando mi dolor para escalar. Te amé, pero tú me rompiste primero. Colgué, el teléfono cayendo al vacío. Papá murió esa noche, en la UCI, de un tercer infarto. Noticias frías, el patriarca Ruiz fallece a mí de escándalo. Elena y yo volvimos a Madrid, derrotados. La herencia, ahora polvorienta, se repartiría entre deudas y juicios. Javier, en prisión preventiva. Me escribió, hermano, la odio más que tú. Odio compartido. Demasiado tarde. Inés reapareció, en la puerta del convento. Leí tu historia. No la publiqué. Elige vida. La abracé. Lágrimas saladas. Pero el daño era irrevocable, Sofía. Huérfana de padre vivo, me miraría con recelo eterno. Las cenizas de la venganza cubrían todo como nieve sucia en las calles de invierno. Madrid, gris bajo un cielo plomizo de diciembre. Parecía llorar por los Ruiz. Javier cumplió 2 años en Soto del Real. Por corrupción menor el juez, comprado al final, suavizó cargos. Salió demacrado, un fantasma de sí mismo, viviendo en un piso de protección oficial en Carabanchel, con Sofía a remolque. La niña, ahora con 8 años, me evitaba en las visitas forzadas de Elena. Eres el malo de los cuentos, tío. Elena vendió la galería, mudándose a un pueblo en Extremadura, donde pintaba paisajes de olivos torturados que nadie compraba. Necesito paz, me dijo en su despedida, abrazándome con brazos huesudos. Paz. La palabra era un lujo para los que quedábamos en pie. Yo, con Inés a mi lado, intentaba reconstruir un nuevo libro, memorias disfrazadas de ficción, sobre traiciones que devoran almas. Ella, con su periodismo freelance, cubría escándalos ajenos, pero en casa, en nuestro ático modesto de Chamberí, me recordaba, sobrevivimos. Eso es victoria. Laura desapareció tras el juicio. Embarazada, huyó a Portugal, según rumores. La busqué una vez, por masoquismo, pero el rastro se perdía en Lisboa, entre fados melancólicos y mares furiosos. Hijo mío, no lo sabría nunca. El twist final me dejó hueco, no era venganza contra hombres, sino contra ilusiones. Mi familia, mi amor, todo forjado en mentiras que yo mismo alimenté con silencio. Una Navidad, Javier me invitó a su piso cutre. Por Sofía, dijo. Fui, con una botella de Rioja barata. Cenamos en silencio, la niña coloreando entre nosotros. Lo siento, hermano, murmuró él, ojos fijos en el plato. Yo también, respondí. No era perdón pleno, era tregua. Hablamos de mamá, de sueños rotos, de cómo el dinero envenena la sangre. Sofía levantó la vista, ahora somos familia de nuevo. Javier y yo nos miramos, riendo amargamente. Sí, pequeña. De nuevo. Pero las consecuencias eran cadenas invisibles. Yo, con pesadillas recurrentes, puños en la grava, confesiones a medianoche. Inés me despertaba, susurrando, vive. Intentaba caminatas por el Manzanares, lecturas en librerías indie,
Noches de flamenco en tablaos donde el duende exorcizaba demonios. Elena volvió una vez. Con cuadros bajo el brazo, véndelos por mí. Recuerda quiénes somos. Los colgué en mi estudio. Recordatorios de fracturas. El cierre llegó en primavera. En la finca de Toledo. Ahora en subasta. Javier y yo la compramos juntos. A medias. Con préstamos que pagaríamos gota a gota. Plantamos viñedos nuevos. Olivos resistentes a la sequía. Por papá, dijo él, clavando la pala en tierra fértil. Por papá, por mamá, por nosotros. No era redención total. Las cicatrices picaban en días de lluvia. Pero en el atardecer, con el Guadalquivir lejano susurrando secretos, sentí un atisbo de paz. La familia bromeó una vez más. En una barbacoa improvisada, recuerden cuando Héctor desapareció y pensamos que se había fugado con una gitana. Risas nerviosas. Yo sonreí, pero por dentro, el eco persistía, ahora me buscan desesperados. No más. La venganza, como un fuego, deja cenizas de las que brota vida nueva. O eso espero. Fin.